Me llamo Soledad Ramírez. Tengo 69 años. Y ayer enterré al único hombre que me devolvió la felicidad después de 4 décadas de soledad. Aurelio murió de un infarto mientras yo le preparaba café en las mañanas, como habíamos hecho durante 4 años en nuestro pequeño apartamento de la colonia Jalatlaco, en Oaxaca. Creí que después del funeral, mis 3 hijos me consolarían. En lugar de eso, recibí un mensaje que me partió el alma. A partir de hoy, todo está bajo nuestro control. Estás muy vieja. Eduardo, mi hijo mayor, llegó de la Ciudad de México con documentos para que le firme el control de mis cuentas bancarias. Carmen viajó desde Guadalajara, con folletos de asilos para ancianos, con jardines preciosos. Miguel, el menor, aparece cada mañana, contando mis medicamentos como si fuera una niña que no sabe cuidarse. Durante 40 años, bordé rebozos, hasta que me sangraron los dedos, para pagar sus estudios, su ropa, sus caprichos. Los crié sola después de que su padre nos abandonó por una secretaria de Puebla. Fui su refugio cuando lloraban, su fortaleza cuando tenían miedo, su ejemplo cuando necesitaban aprender a ser fuertes. Y ahora me tratan como una carga inútil, cuya única función es no molestar, mientras ellos deciden qué hacer con los restos de mi vida. Pero Aurelio, mi dulce y silencioso Aurelio, me tenía preparada una sorpresa que mis hijos jamás imaginaron. Esta mañana llamé al licenciado Mendoza, el abogado que Aurelio mencionaba con frecuencia, en su oficina colonial de la calle García Vigil. Descubrí que el hombre que vendía artesanías de madera en el mercado había invertido durante 30 años cada peso que no necesitaba para vivir, 10.400.000 pesos. Esa es la herencia que Aurelio me dejó, más una casa colonial en el centro histórico, más ingresos mensuales de propiedades en renta. Pero hay algo más. Aurelio también pensó en mis hijos. Estableció un fideicomiso que les dará 1.000.000 de pesos a cada uno, pero solo si cumplen una condición durante 6 meses. Deben demostrar que me respetan, me aman y me valoran como persona, no como su fuente potencial de herencia. Eduardo, que tiene deudas de juego que cree que no conozco. Carmen, que renunció a su trabajo y necesita sentirse útil cuidando a alguien. Miguel, cuyo negocio turístico está quebrado y necesita dinero urgentemente. Los 3 creen que soy una vieja tonta que necesita supervisión. No saben que la vieja tonta acaba de convertirse en la mujer más rica de su familia. No saben que ahora yo tengo el poder de enseñarles la lección más importante de sus vidas. No saben que su madre, la bordadora que consideran una reliquia del pasado, está a punto de demostrarles quién realmente controla esta historia. Durante 60 años he bordado cuentos en telas, preservando tradiciones zapotecas que aprendí de mi abuela Esperanza. Cada hilo cuenta una historia, cada puntada guarda una memoria. Y ahora voy a bordar la historia más importante de todas, la historia de cómo una madre recuperó a sus hijos perdidos y se recuperó a sí misma. El licenciado Mendoza será el juez que evalúe si mis hijos realmente cambian o solo fingen cambiar por dinero. 6 meses, 180 días, para descubrir si el amor puede vencer a la codicia, si la familia puede reconstruirse sobre bases reales, si los hijos que crié con tanto sacrificio pueden recordar quiénes fueron antes de convertirse en extraños ambiciosos. Esta mañana, mientras bordaba flores de cempasúchil en un rebozo negro, Aurelio me habló desde algún lugar que no puedo ver, pero sí sentir. Soledad, nunca es demasiado tarde para que florezcan las semillas que creíamos perdidas. Mis hijos creen que tienen todo bajo control. No saben que el control acaba de cambiar de manos. No saben que su madre, la que consideran una carga pintoresca,
Tiene ahora el poder de cambiar no solo su futuro económico, sino su destino como seres humanos. La prueba comienza hoy, y por primera vez en años, yo tengo todas las cartas en mis manos arrugadas, pero aún hábiles para tejer el destino. El silencio de mi apartamento en la colonia Jalatlaco me abraza como un rebozo húmedo. Son las 5 de la madrugada y no he podido dormir ni un minuto desde que regresé del Panteón San Miguel. Mis pies descalzos tocan las baldosas frías mientras camino hacia la cocina, donde todavía flota el aroma dulce y picante del mole poblano que preparé ayer para el velorio de Aurelio. 40 comensales vinieron a despedirlo, pero ninguno se quedó cuando más los necesitaba. Me detengo frente al espejo del pasillo y observo a la mujer que me devuelve la mirada. Soledad Ramírez, 69 años, cabello plateado recogido en un chongo, que ya no tiene la firmeza de antes. Ojos hinchados por las lágrimas que no logro detener. Las arrugas alrededor de mis párpados parecen más profundas hoy, como si cada hora sin Aurelio hubiera envejecido mis facciones. Llevo puesto mi huipil negro, con flores bordadas en azul y rosa, el mismo que usé cuando enterré a mi madre hace 15 años. Es extraño cómo la ropa guarda memoria del dolor. En la cocina, enciendo la hornilla y pongo agua para café. Mis manos tiemblan ligeramente mientras sostengo la olla de barro que Aurelio me regaló en nuestro primer aniversario. Para que hagas el mejor café de Oaxaca, me había dicho con esa sonrisa tímida que conquistó mi corazón cuando ya creía que el amor era cosa del pasado. Tenía razón. Durante 4 años, cada mañana comenzaba con café compartido y planes pequeños pero importantes. Ir al mercado de Benito Juárez, comprar hilo para mis bordados, visitar a mis nietos los domingos. El teléfono celular que Miguel me regaló el año pasado vibra sobre la mesa de cedro. Son las 5:17 am y tengo un mensaje nuevo. Por un momento, mi corazón se acelera pensando que tal vez sea Carmen preguntando cómo pasé la noche, o Eduardo diciéndome que ya compró su boleto de avión para quedarse unos días más. Pero cuando abro el chat familiar que ellos crearon, leo las palabras que me atraviesan como agujas. Mamá, ya hablamos entre nosotros. A partir de hoy, todo está bajo nuestro control. Estás muy vieja para manejar tus asuntos sola. Eduardo se hará cargo de tus finanzas desde México. Carmen revisará tu salud desde Guadalajara. Y yo supervisaré que tengas lo necesario aquí. No te preocupes por nada más. El mensaje está firmado por Miguel, pero sé que los 3 lo escribieron juntos. Conozco a mis hijos mejor que ellos se conocen entre sí. Eduardo, mi primogénito de 45 años, siempre fue el planificador, el que organizaba todo desde niño. Carmen, de 43, la mediadora que buscaba el equilibrio, pero nunca se comprometía completamente con nada. Y Miguel, mi bebé de 39 años, el impulsivo que actuaba primero y pensaba después. Juntos, forman una trinidad que yo creé, alimenté y eduqué con el sudor de mis manos, bordando rebozos hasta altas horas. Me siento en la silla de mimbre, donde Aurelio desayunaba todas las mañanas. Desde aquí, puedo ver el pequeño patio trasero, donde cultivo mis plantas de bugambilia, y donde él instaló un tendedero especial para secar mis rebozos sin que se deformaran. Soledad, tu trabajo es arte. Merece cuidado especial, me decía mientras colgaba con delicadeza cada pieza terminada. Aurelio entendía que mis bordados no eran solo un oficio heredado de mi abuela Esperanza, sino la manera en que yo contaba historias, preservaba memorias y mantenía vivas las tradiciones zapotecas que aprendí en mi juventud en Teotitlán del Valle. Las lágrimas vuelven a rodar por mis mejillas, pero esta vez no son solo de tristeza. Hay algo más, una ira sorda que crece en mi pecho
como masa que fermenta. ¿Cómo se atreven mis hijos a tratarme como una carga? El mismo día que enterré al hombre que me devolvió la alegría. ¿Acaso no recuerdan que fui yo quien los crió sola cuando su padre nos abandonó? ¿No recuerdan las noches en que trabajé hasta que me dolían los dedos para pagar sus estudios, su ropa, sus caprichos de adolescentes? Eduardo tenía 12 años cuando su padre se fue con esa secretaria de Puebla. Carmen apenas cumplía 10 y Miguel era un niño de 5 años que todavía se orinaba en la cama durante meses. Eduardo lloró en silencio, pensando que yo no me daba cuenta. Carmen se volvió una pequeña adulta que me ayudaba con las tareas domésticas, sin que se lo pidiera. Y Miguel desarrolló pesadillas terribles, donde gritaba: «¡Papá, no te vayas!». Yo era su única constante, su refugio, la mujer que los despertaba con canciones zapotecas y los dormía con cuentos de princesas bordadoras. Recuerdo vívidamente el día que decidí convertir mi afición por el bordado en un negocio real. Eduardo estaba en la secundaria y necesitaba dinero para una excursión escolar. Carmen quería tomar clases de piano y Miguel había roto sus zapatos jugando fútbol en el patio de la escuela. Me senté en esta misma mesa de cedro con mis hilos de colores, extendidos como un arco iris, y calculé que si trabajaba 12 horas diarias, podría producir 3 rebozos por semana. Cada rebozo se vendía en 300 pesos. En ese entonces, no era mucho, pero era honesto y digno. Mis hijos van a estudiar, le dije a mi reflejo en el espejo esa noche. Van a tener oportunidades que yo nunca tuve. Y cumplí mi promesa. Eduardo se graduó de contador público. Carmen obtuvo su título de maestra en educación primaria. Y Miguel terminó la carrera de administración de empresas turísticas. Los 3 salieron adelante gracias al dinero que mis dedos generaban hilo tras hilo, puntada tras puntada, madrugada tras madrugada. Pero en algún momento del camino, se olvidaron de todo eso. Eduardo se casó con Rebeca, una mujer de la Ciudad de México que nunca ocultó su desprecio por las costumbres provinciales de Oaxaca. Carmen se enamoró de un ingeniero de Guadalajara que la convenció de que sus títulos universitarios la hacían demasiado importante para visitar seguido a su madre bordadora. Y Miguel, ¡ay Miguel!, se avergonzó de presentar a sus novias cosmopolitas a la mujer que todavía vivía como en el siglo pasado. Solo Aurelio entendió realmente quién era yo. Nos conocimos hace 4 años, en el mercado 20 de noviembre, donde yo vendía mis rebozos los sábados. Él tenía un pequeño puesto de artesanías de madera, ocarinas, figuras de santos, cajas talladas a mano. Era viudo. Tenía 67 años, y sus ojos cafés brillaban con una bondad que no había visto en mucho tiempo. «Señora, sus bordados son extraordinarios», me dijo la primera vez que se acercó a mi puesto. «¿Podría enseñarme esos símbolos? Parecen códices zapotecas». Esa pregunta cambió mi vida. Durante semanas, Aurelio venía a mi puesto, no para vender ni comprar, sino para aprender sobre los patrones ancestrales que yo bordaba instintivamente. Me contó que su difunta esposa había sido maestra de historia y que él siempre sintió curiosidad por las culturas prehispánicas. «Usted preserva algo sagrado con sus manos», me dijo un día. «Es una guardiana de la memoria». Nadie me había hablado así jamás. Mis hijos veían mi trabajo como el oficio de una mujer sin educación formal. Mis vecinas lo consideraban una habilidad práctica, pero sin trascendencia. Pero Aurelio vio en mis bordados lo que realmente eran: libros de texto vivos, crónicas bordadas, testimonios de una cultura que se resistía a morir. El sol comienza a filtrarse por las cortinas de manta que cuelgan en la ventana de la cocina. Son las 6 de la mañana y Oaxaca
despierta con el canto de los pájaros y el rumor lejano del tráfico en la Avenida Independencia. Normalmente, a esta hora Aurelio ya estaría levantado, preparando 2 tazas de café y cortando naranjas del árbol del patio. «Buenos días, mi reina», me decía siempre, aunque fuera martes y lloviera, y yo tuviera el cabello despeinado. Tomo mi teléfono y releo el mensaje de mis hijos. Todo está bajo nuestro control. Las palabras me queman los ojos. ¿Cuándo exactamente perdí el control de mi propia vida? Fue cuando Eduardo comenzó a hablarme con ese tono condescendiente que usa con sus empleados, cuando Carmen dejó de preguntarme por mi salud y comenzó a asumir que estaba enferma, cuando Miguel empezó a tratarme como una carga pintoresca que hay que mantener contenta, pero sin tomar en serio. Me levanto y camino hacia mi cuarto, donde sobre la cama matrimonial que compartí con Aurelio descansa el último rebozo que bordamos juntos. Es una pieza extraordinaria, sobre fondo negro, flores de cempasúchil doradas se entrelazan con figuras geométricas que representan el ciclo de la vida y la muerte, según la cosmogonía zapoteca. Aurelio investigó los símbolos en libros de la Biblioteca Central, mientras yo experimentaba con diferentes tonos de hilo dorado y amarillo. Este rebozo cuenta la historia de nosotros. Soledad me había dicho una semana antes de su ataque cardíaco. Las flores que florecen dan fruto y regresan a la tierra, pero dejan semillas. Acaricio la tela suave y siento que Aurelio me habla desde algún lugar que no puedo ver pero sí presentir. Sus palabras resuenan en mi memoria. Soledad, eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la soledad, y has creado belleza con tus propias manos. No dejes que nadie, ni siquiera tus hijos, te convenza de que eres menos de lo que realmente eres. Camino hacia el ropero de cedro que perteneció a mi madre y saco una pequeña libreta verde donde Aurelio anotaba números telefónicos importantes. Paso las páginas hasta encontrar lo que busco. Lic Raúl Mendoza, abogado, tel 951, Exixi, Achichichiques. Aurelio me había hablado varias veces de este hombre, su abogado y amigo de la juventud. Si algo me pasa, Soledad, habla con Raúl. Él sabe lo que tiene que hacer. Son las 6:30 de la mañana. Es muy temprano para llamar a alguien, pero siento una urgencia extraña, como si tuviera que actuar ahora o nunca. Marco el número y espero. Al tercer timbrazo, una voz ronca pero alerta contesta. Bueno, licenciado Mendoza. Habla Soledad Ramírez, la compañera de Aurelio Vázquez. Doña Soledad. La voz se suaviza inmediatamente. La estaba esperando. Siento mucho su pérdida. Aurelio era un gran hombre y la amaba profundamente. Gracias, licenciado. Aurelio me dijo que si algo le pasaba, debía hablar con usted. No sé exactamente para qué, pero claro que sabe para qué. Doña Soledad, puede venir a mi oficina hoy, a las 10 de la mañana. Está en la calle García Vigil, 409, cerca de Santo Domingo. Tengo algo muy importante que entregarle y explicarle. Cuelgo el teléfono con una sensación extraña en el estómago. No es nerviosismo exactamente, es algo más profundo. La intuición de que mi vida está a punto de cambiar de maneras que no puedo imaginar. Me ducho con agua tibia y me visto con cuidado. Elijo mi huipil más elegante, azul marino con bordados en rojo y blanco que representan la dualidad del día y la noche. Me recojo el cabello en un moño alto y me pongo los aretes de plata que fueron de mi abuela Esperanza. No sé por qué, pero siento que hoy necesito verme como la mujer fuerte que he sido toda mi vida, no como la viuda desvalida que mis hijos creen que soy. Antes de salir, me detengo frente al altar que tengo en la sala. Es pequeño, pero significativo, una imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca,
rodeada de flores de papel, veladoras y fotografías familiares. En el centro está la foto más reciente que tengo con Aurelio, tomada el mes pasado durante la Guelaguetza. Él lleva su guayabera blanca favorita y yo mi rebozo de seda roja. Ambos sonreímos con la tranquilidad de quienes han encontrado la paz después de muchas tormentas. Aurelio, le susurro a la fotografía, no sé qué me tenías preparado, pero espero tener el valor para enfrentarlo. Salgo de mi apartamento y camino por las calles empedradas hacia el centro histórico. Oaxaca despierta lentamente. Las señoras barren las banquetas frente a sus casas. Los vendedores de tamales oaxaqueños preparan sus canastos. Los estudiantes de la universidad caminan con prisa hacia sus clases matutinas. El aire huele a copal, café tostado y las flores de los jacarandás que adornan las aceras. Mientras camino, pienso en mis hijos y en el mensaje que recibí. Todo está bajo nuestro control. Tal vez tienen razón. Tal vez soy demasiado vieja, demasiado simple, demasiado aferrada a tradiciones que el mundo moderno ya no valora. Tal vez debería sentirme agradecida de que se preocupen por mí, aunque sea de esta manera, tan fría y calculada. Pero algo en mi pecho se rebela contra esa resignación. Soy la mujer que crió 3 hijos sola. Soy la artesana que convirtió un pasatiempo en un negocio próspero. Soy la compañera que le dio 4 años de felicidad a un hombre bueno, después de que ambos creíamos que el amor ya no llegaría a nuestras vidas. No soy una carga. No soy una reliquia. No soy una niña que necesita que la cuiden, como si fuera incapaz de tomar sus propias decisiones. Llego a la calle García Vigil y busco el número 409. Es un edificio colonial de 2 pisos, pintado de amarillo ocre con marcos azules en las ventanas. Una placa dorada dice, LIC, Raúl Mendoza Ruiz, Derecho Civil y Familiar. Subo las escaleras de cantera y toco la puerta de madera tallada. Un hombre de unos 60 años me recibe con una sonrisa cálida. Es alto, delgado, con cabello completamente blanco y ojos inteligentes detrás de unos lentes de marco metálico. Viste traje gris y corbata azul marino. Doña Soledad, pase por favor. La esperaba con impaciencia. Su oficina está llena de libros jurídicos, diplomas enmarcados y fotografías de familia. Sobre el escritorio de caoba hay una carpeta beige con mi nombre escrito en tinta azul. El licenciado me invita a sentarme en una silla de cuero frente a él. Antes que nada, dice mientras se acomoda en su silla, quiero que sepa que Aurelio habló mucho de usted en estos últimos meses. Decía que había encontrado en usted no solo una compañera, sino una mujer extraordinaria, que merecía mucho más reconocimiento del que recibía. Era muy generoso conmigo. Respondo, sintiendo que las lágrimas amenazan con volver. No era generosidad, doña Soledad. Era justicia. Y precisamente por eso, Aurelio tomó ciertas decisiones que quiero explicarle con calma. El licenciado abre la carpeta y saca varios documentos. Mi corazón late más rápido. Aurelio me pidió que cuando él faltara, le entregara esto personalmente y se lo explicara con detalle. Es su testamento, doña Soledad, y usted es la principal beneficiaria. Las palabras flotan en el aire, como mariposas, que no logro atrapar. Principal beneficiaria. Aurelio y yo nunca hablamos de dinero, más allá de los gastos cotidianos. Él tenía su modesta pensión y sus ingresos del puesto de artesanías. Yo tenía mis ahorros del bordado. Vivíamos con sencillez, pero sin apuros. No entiendo, licenciado. Aurelio no tenía mucho. Quiero decir, éramos gente trabajadora, pero... Doña Soledad me interrumpe con gentileza. Aurelio era un hombre muy reservado con sus asuntos financieros, pero también muy inteligente. Durante 30 años, desde que se quedó viudo,
invirtió discretamente las ganancias de su negocio. Compró propiedades pequeñas, las remodeló y las vendió. Invirtió en certificados de depósito. Ahorró cada peso que no necesitaba para vivir. Y todo eso, absolutamente todo, se lo deja a usted. El mundo se tambalea a mi alrededor. El licenciado me extiende un vaso de agua, que acepto con manos temblorosas. ¿Cuánto?, pregunto, con voz apenas audible. 8.400.000 pesos. Doña Soledad, más la casa donde él vivía, en el centro histórico, que está valuada en otros 2 millones. También hay un negocio de renta de propiedades, que genera ingresos mensuales constantes. 10.400.000 pesos. La cifra rebota en mi cabeza, sin encontrar lugar donde asentarse. Es más dinero del que he visto en toda mi vida. Es más dinero del que mis hijos han visto juntos en toda su vida. Pero hay algo más, continúa el licenciado, y su tono se vuelve más serio. Aurelio estableció un fideicomiso especial para sus hijos. Doña Soledad, para mis hijos. ¿Cómo sabía él que...? Aurelio la conocía muy bien. Sabía que usted los ama incondicionalmente y que querría compartir su fortuna con ellos. Pero también conocía la situación, digamos, complicada que existía entre ustedes. Me pidió que incluyera una cláusula muy específica. El licenciado saca otro documento y me lo muestra. Sus hijos recibirán cada uno 1 millón de pesos del fideicomiso, pero solo si cumplen una condición durante 6 meses consecutivos. Deben demostrar, a través de acciones concretas y verificables, que la respetan, la aman y la valoran como persona, no solo como su madre o como una fuente potencial de herencia. Yo seré el encargado de evaluar si cumplen con esta condición. Me quedo en silencio durante varios minutos, procesando esta información que cambió mi realidad en cuestión de segundos. Aurelio, mi dulce y callado Aurelio, me había convertido en una mujer rica y había encontrado la manera de enseñar una lección a mis hijos. ¿Y si no cumplen la condición?, pregunto finalmente. Entonces, ese dinero se destinará a un fondo para artesanas oaxaqueñas, que usted administrará como considere conveniente. Salgo de la oficina del licenciado Mendoza con una sensación de irrealidad que me acompaña durante toda la caminata de regreso a casa. Llevo en mi bolsa de Enequén los documentos que me convierten oficialmente en una mujer independiente, poderosa, capaz de tomar decisiones que cambiarán no solo mi vida, sino la de mis hijos. Cuando llego a mi apartamento, mi teléfono celular ha recibido 5 mensajes más del chat familiar. Eduardo pregunta por el número de cuenta de mis ahorros. Carmen quiere saber si tengo alguna póliza de gastos médicos. Miguel sugiere que sería bueno organizar mejor mi espacio y quizás donar algunas cosas viejas que ya no uso. Por primera vez en meses, sonrío con ganas. Mis hijos creen que tienen todo bajo control. No saben que el control acaba de cambiar de manos y que su madre, la vieja bordadora que consideran una carga, tiene ahora el poder de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Durante 3 días, guardo el secreto del testamento como si fuera un bordado delicado que no debe exponerse al sol. Mis hijos continúan enviando mensajes al chat familiar con esa nueva autoridad que han asumido sobre mi vida. Eduardo me informa que ya habló con un buen geriatra en la Ciudad de México para evaluar mi estado mental. Carmen me envía enlaces sobre residencias para adultos mayores con excelente atención en Guadalajara. Miguel aparece cada mañana en mi apartamento sin avisar, revisando mi refrigerador, contando mis medicamentos, preguntando si estoy comiendo bien. Los observo actuar como buitres disfrazados de hijos preocupados, y por primera vez en años,
Siento una mezcla extraña de tristeza y poder. Tristeza, porque confirmo que realmente me ven como una carga inútil. Poder, porque ahora tengo la capacidad de cambiar esa percepción de maneras que ellos no pueden imaginar. El jueves por la mañana, mientras borro mis rebozos en el patio trasero bajo el sol tibio de octubre, escucho que alguien toca mi puerta con insistencia. Es Eduardo, que llegó de México en el primer vuelo del día. Lo reconozco por su manera particular de tocar. 3 golpes secos. Pausa. 2 golpes más secos. Así tocaba cuando era niño, y quería entrar al baño mientras yo me bañaba. Abro la puerta y ahí está mi hijo mayor, vestido con su traje azul marino de oficina, corbata impecable, maletín de piel en la mano derecha. A los 45 años, Eduardo se ha convertido en la versión exitosa del hombre que su padre nunca fue. Ordenado, responsable, próspero, pero también frío, calculador, incapaz de mostrar cariño sin que haya algo de por medio. «Buenos días, mamá», me dice mientras entra sin que lo invite. «Tenemos que hablar de cosas importantes». «Buenos días, Eduardo. ¿Ya desayunaste? Puedo prepararte unos huevos con nopales». «No tengo tiempo para desayunos nostálgicos, mamá. Tomé un café en el aeropuerto». Se sienta en el sillón de la sala y abre su maletín. «Traje algunos documentos que necesitas firmar para poner en orden tus asuntos». Me siento frente a él, en mi silla favorita, desde donde puedo ver el altar de la Virgen de la Soledad. Necesito su fuerza para lo que viene. ¿Qué documentos? Eduardo saca una carpeta manila y extiende varios papeles sobre la mesa de centro. Primero, un poder notarial que me permite manejar todas tus cuentas bancarias. Segundo, una autorización para que Carmen tome decisiones médicas en tu nombre. Tercero, un contrato para que Miguel supervise el mantenimiento de este apartamento y decida si es necesario buscar algo más adecuado para tu edad. Las palabras me golpean como martillazos. Miro los documentos sin tocarlos, como si fueran serpientes venenosas. ¿Y por qué crees que necesito todo eso? Mamá, por favor. Ayer hablé con Miguel y me contó que te encontró llorando en el patio a las 5 de la mañana. Carmen dice que cuando la llamas por teléfono, a veces repites las mismas preguntas. Y francamente, este apartamento está lleno de cosas viejas que ya no necesitas. Sus ojos recorren mi sala con disgusto, apenas disimulado. Ve mis rebozos colgados en las paredes como decoración. Ve mis figuras de barro negro de San Bartolo Coyotepec. Ve mis fotografías familiares en marcos dorados que compré en el mercado de artesanías. Ve mi altar con sus veladoras y flores frescas. Para él, todo eso es basura sentimental de vieja. Eduardo, digo con voz tranquila, ¿sabes qué día es hoy? Jueves 15 de octubre. ¿Por qué? ¿Y sabes que se celebra el 2 de noviembre? El Día de Muertos, mamá. ¿A qué viene eso? ¿Y recuerdas cómo celebrábamos esa fecha cuando eras niño? Eduardo suspira con impaciencia. Mamá, no tengo tiempo para recordatorios folclóricos. Necesito que firmes estos documentos antes de que lleguen Carmen y Miguel. Quedamos de vernos aquí a las 11 para tomar decisiones definitivas sobre tu futuro. ¿Decisiones definitivas sobre mi futuro? Sin consultarme. Te estamos consultando ahora. Pero seamos realistas. Tienes 69 años. Vives sola. No tienes ingresos estables más allá de esos rebozos que ya nadie compra. Y acabas de perder a tu compañero. Es hora de que aceptes ayuda. Me levanto y camino hacia la ventana que da al patio. Mis plantas de bugambilia florecen en morado intenso, y el tendedero especial que Aurelio construyó para mis rebozos se mece suavemente con el viento. ¿Te acuerdas de este patio, Eduardo? Sí, mamá. ¿Qué tiene que ver?
Aquí jugabas fútbol con una pelota de trapo que yo te hice. Aquí Carmen tendía las muñecas de papel que cortábamos juntas. Aquí Miguel aprendió a caminar agarrándose de las macetas. Fueron buenos tiempos, pero eso fue hace 30 años. Me volteo para mirarlo. ¿Y sabes cómo pagué este apartamento, Eduardo? Con tu trabajo de costurera, mamá. Ya lo sé. Bordadora. No costurera. Bordadora. La corrección sale más fuerte de lo que pretendía. Durante 15 años, me levanté todos los días a las 4 de la mañana para bordar rebozos, antes de que ustedes despertaran. Trabajé hasta las 11 de la noche, después de ayudarlos con la tarea, darles de cenar, bañarlos y contarles cuentos. Mis dedos sangraron tantas veces que perdí la cuenta. Mis ojos se cansaron tanto que necesité lentes desde los 40. Y todo, absolutamente todo, fue para que tú pudieras estudiar contabilidad, Carmen pudiera ser maestra y Miguel pudiera graduarse de universidad. Eduardo me mira con una mezcla de incomodidad y condescendencia. Y te estamos agradecidos, mamá. Por eso queremos cuidarte ahora. Esto es cuidarme. Quitarme el control de mi vida sin preguntarme qué quiero. Mamá, no te estamos quitando nada. Te estamos ayudando a ser práctica. En ese momento escucho voces en la calle. Carmen y Miguel han llegado juntos. Los reconozco por sus risas. Carmen siempre se ríe cubriendo la boca con la mano, como si el sonido de su alegría fuera indecente. Miguel ríe fuerte y contagioso, igual que cuando era niño. Entran a mi apartamento con la familiaridad de quienes se sienten dueños del espacio. Carmen lleva un vestido azul cielo y zapatos de tacón bajo, el atuendo perfecto de la maestra respetable que es. Miguel viste jeans y camisa de manta blanca, su uniforme de empresario turístico que quiere verse auténticamente oaxaqueño para los visitantes extranjeros. ¡Mamá! Carmen me abraza con efusión exagerada. ¿Cómo has estado? Te veo un poco pálida. Hola, jefa. Miguel me da un beso en la frente. Ya hablé con Eduardo. Es hora de organizarnos como familia, ¿no crees? Los tres se sientan en mi sala como tribunal. Eduardo en el sillón principal, Carmen y Miguel en las sillas laterales. Yo permanezco de pie, sintiendo que en mi propia casa he sido relegada a la posición de testigo de mi propia vida. Bueno, mamá, comienza Carmen con su voz de maestra paciente. Hemos estado hablando mucho sobre tu situación, mi situación, tu situación económica, habitacional, de salud. Explica Miguel. Look, jefa, sabemos que eres fuerte y toda la cosa, pero Aurelio era tu compañía y tu apoyo. Ahora estás sola otra vez. Nunca estuve sola. Respondo. Ustedes creen que estaba sola porque no me visitaban seguido, pero yo tenía mi trabajo, mis vecinas, mi vida. Mamá, interviene Eduardo, vendiste 3 rebozos en los últimos 2 meses. Eso no es un trabajo, es un pasatiempo. La frase me atraviesa como aguja oxidada. 3 rebozos, pasatiempo, mi trabajo, que financió sus estudios, que pagó este apartamento, que me dio identidad y propósito durante décadas, reducido a pasatiempo por el hijo al que crié con tanto sacrificio. Además, continúa Carmen, ya no puedes cargar rollos de tela pesados, ni estar horas encorvada bordando. Y francamente, mamá, el mundo ya no aprecia estas tradiciones. Las tradiciones, dice Miguel con aire de experto en turismo, son bonitas para los visitantes, pero no para vivir de ellas. Los turistas quieren algo rápido, barato, que puedan llevar fácilmente en sus maletas. Tus rebozos son muy elaborados. Me siento como si mis propios hijos me hubieran arrancado la piel a jirones. Durante 60 años, he bordeado historias en telas. He preservado técnicas que mi abuela me enseñó y que su abuela
le enseñó a ella. He mantenido viva una tradición que conecta a las mujeres oaxaqueñas con nuestras raíces zapotecas. Y para mis hijos, todo eso no es más que una curiosidad folclórica sin valor económico real. Entonces, dice Eduardo, sacando una pluma, firmemos estos documentos y empecemos a planear tu nueva etapa. ¿Qué nueva etapa? Bueno, Carmen sonríe como si fuera a darme una sorpresa maravillosa. Encontré una residencia preciosa en Guadalajara. Tiene jardines, actividades para la tercera edad, atención médica a las 24 horas. Podrías hacer amigas de tu edad, tomar clases de tejido. ¿Clases de tejido? ¿Yo? ¿O de cocina regional? Añade Miguel. Nada muy demandante. Cosas para mantenerte ocupada. Eduardo pone la pluma sobre la mesa, frente a mí. Los papeles están listos, mamá. Solo necesitamos tu firma. Me acerco lentamente a la mesa y tomo la pluma. Mis hijos se relajan visiblemente, creyendo que he aceptado su plan. Pero en lugar de firmar, camino hacia mi altar y enciendo una veladora frente a la imagen de la Virgen de la Soledad. ¿Qué haces, mamá?, pregunta Carmen. Le pido fuerzas a la Virgen para hacer lo que tengo que hacer. Regreso a la mesa, pero no me siento. Los miro a los tres desde arriba, sintiendo por primera vez en años que soy yo quien tiene el control. Hijos míos, comienzo con voz tranquila, pero firme. Durante 48 horas he escuchado sus planes para mi vida, sus ideas sobre lo que necesito, sobre lo que soy capaz de hacer, sobre lo que valgo. Y me he dado cuenta de algo terrible. Ustedes no me conocen en absoluto. Mamá, claro que te conocemos, protesta Miguel. ¿En serio, Eduardo? ¿Sabes cuántos rebozos he vendido en los últimos 2 meses? 3. Tú misma me lo confirmaste. Falso. Vendí 12. 3 fue lo que tú viste porque solo viniste a visitarme una vez. Y casualmente había 3 rebozos nuevos colgados. Carmen, ¿sabes por qué a veces repito preguntas cuando te llamo? ¿Por qué? Porque tu memoria ya no es la misma, mamá. Falso. Las repito porque tú no me pones atención. Hablas conmigo mientras haces otras cosas. Entonces no registras mis preguntas. Y yo tengo que repetirlas. Miguel, ¿por qué crees que lloro en el patio a las 5 de la mañana? Porque extrañas a Aurelio y te sientes deprimida. Parcialmente cierto. Lloro porque extraño a Aurelio, pero también porque desde que él murió, ustedes aparecieron en mi vida, no para consolarme, sino para planear cómo deshacerse de mí lo más eficientemente posible. El silencio que sigue es denso como mole espeso. Carmen se remueve incómoda en su silla. Miguel evita mi mirada. Eduardo tamborilea los dedos sobre su maletín. Mamá, dice finalmente Carmen, solo queremos lo mejor para ti. No, hija, quieren lo más conveniente para ustedes. Eduardo, tienes deudas de juego que crees que yo no conozco, pero Rebeca me llamó hace 2 meses llorando, para contarme que habían hipotecado su casa. Carmen, renunciaste a tu trabajo hace 6 meses, porque tu marido consiguió una promoción y ya no necesitan tu sueldo, pero te aburres en casa y crees que cuidar a tu madre te dará propósito. Miguel, tu negocio de turismo está quebrando porque gastas más en apariencias que en servicio real y necesitas dinero para mantener tu estilo de vida. Las acusaciones caen sobre ellos como granizo. Eduardo se pone pálido. Carmen abre la boca sin emitir sonido. Miguel se levanta bruscamente. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunta Eduardo con voz ronca. Porque soy su madre, no su mascota. Porque tengo ojos, oídos y cerebro. Y porque durante años he fingido no notar que solo me buscan cuando necesitan algo. Carmen comienza a llorar. Mamá, eso no es cierto. Te amamos. ¿Me aman? Entonces díganme, ¿cuál es mi color favorito? Silencio.
¿Cuál es mi comida preferida? Más silencio. ¿Saben por qué uso estos aretes de plata todos los días? Eduardo Carraspe. Son bonitos. Fueron de mi abuela Esperanza, quien me enseñó a bordar. Los uso porque cada mañana, cuando me los pongo, recuerdo que soy la última guardiana de una tradición familiar que tiene más de 100 años. Pero ustedes nunca preguntaron. Me dirijo a la cocina y saco la carpeta beige que el licenciado Mendoza me entregó. Regreso a la sala y la coloco sobre la mesa, encima de los documentos que Eduardo quería que firmara. Ahora yo tengo documentos que mostrarles. Abro la carpeta y saco el testamento de Aurelio. Mis hijos leen las primeras líneas, con expresiones de confusión creciente. Aurelio Vázquez Contreras. Deja como principal beneficiaria a Soledad Ramírez. Carmen lee en voz alta y se detiene abruptamente. Mamá, ¿qué es esto? Es el testamento del hombre que ustedes consideraban un viejo sin importancia, que había distraído a su madre de sus obligaciones familiares. Continúo explicando la fortuna que Aurelio me dejó, el valor de sus propiedades, los ingresos mensuales constantes. Mientras hablo, veo cómo cambian las expresiones de mis hijos. Primero sorpresa, luego incredulidad, después una mezcla de vergüenza y ambición mal disimulada. 10.400.000 pesos. Repito para que la cifra se asiente en sus mentes. Más ingresos mensuales por renta de propiedades. Eduardo es el primero en recuperar el habla. Mamá, eso es increíble. Nunca imaginamos que Aurelio. Claro que no lo imaginaron, porque para ustedes era invisible, igual que yo me he vuelto invisible para ustedes. Pero mamá, interviene Miguel con entusiasmo renovado. Esto cambia todo. Ya no tienes que preocuparte por dinero. Puedes disfrutar tu vejez sin estrés financiero. Y ustedes pueden dejar de fingir que me quieren ahora que saben que tengo dinero. La pregunta los desarma completamente. Carmen solloza abiertamente. Miguel se sienta pesadamente. Eduardo se afloja la corbata. Pero hay más. Continúo, sacando el documento del fideicomiso. Aurelio también pensó en ustedes. Les explico la cláusula especial. 1.000.000 de pesos para cada uno. Si durante 6 meses demuestran que me respetan, me aman y me valoran como persona, no como fuente de herencia. Les leo textualmente los criterios que el licenciado Mendoza evaluará. Tiempo de calidad conmigo. Interés genuino en mi bienestar emocional. Respeto por mis decisiones. Apoyo a mis actividades y pasatiempos. Y evidencia de que me ven como persona integral, no como carga. 6 meses. Repito, el licenciado Mendoza llevará un registro detallado de sus acciones. Si al final de ese periodo considera que realmente han demostrado amarme, recibirán su herencia. Si no, ¿qué? Pregunta Eduardo. Ese dinero se destinará a crear un fondo para apoyar a artesanas oaxaqueñas que, como yo, han dedicado su vida a preservar tradiciones que sus propias familias ya no valoran. El clímax emocional de nuestra confrontación llega cuando Carmen, entre sollozos, me pregunta: «Mamá, ¿realmente crees que no te amamos?» La respuesta surge desde lo más profundo de mi corazón herido. Carmen, hace 4 años, cuando conocí a Aurelio, ustedes 3 se molestaron, porque yo había perdido el tiempo en romance tonto, en lugar de cuidar a sus hijos. Cuando Aurelio se mudó conmigo hace 2 años, Eduardo me dijo que esperaba que ese hombre no fuera a quitarme el dinero de mis ahorros. Cuando se enfermó el mes pasado, Miguel me sugirió que no gastara mucho en médicos privados, porque al final todos los viejos se mueren igual. Y ahora, el día después de su funeral, ustedes aparecen con documentos para tomar control de mi vida. ¿Tú qué crees, mi hija? Es Miguel
quien rompe el silencio posterior con una confesión inesperada. Jefa, tienes razón. Nos hemos portado como unos cabrones. Su voz se quiebra. Pero es que tengo miedo, ¿ok? Miedo de perderte como perdimos a papá. Miedo de que te pase algo y no estemos ahí. Y sí, tienes razón sobre mi negocio. Estoy quebrado y desesperado. Y pensé que si te convenía de venir conmigo, podría cuidarte y al mismo tiempo vivir de mi pensión. Termino por él. Miguel asiente avergonzado. Soy un egoísta, jefa. Lo siento. Carmen se acerca y toma mis manos. Mamá, yo dejé mi trabajo porque pensé que cuidarte me haría sentir útil otra vez. Pero tienes razón. No era amor, era conveniencia. Quería sentirme necesaria. Eduardo, siempre el más orgulloso, tarda más en quebrarse, pero finalmente, con voz apenas audible, admite: mamá, tengo un problema con el juego. Y sí, pensé que si manejaba tus finanzas, podría pedirte prestado sin que te dieras cuenta. Es horrible, pero es la verdad. Los miro a los tres, mis hijos rotos y avergonzados, y siento una mezcla compleja de dolor y esperanza. Dolor porque se confirman mis peores sospechas sobre sus motivaciones. Esperanza porque por primera vez en años están siendo honestos conmigo. Hijos, digo finalmente, tienen 6 meses para demostrarme que la mujer que los crió con tanto amor merece algo más que ser vista como una carga conveniente. 6 meses para recordar que antes de ser su posible herencia, soy Soledad Ramírez, bordadora, artesana, mujer que ha sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la soledad, y que aún tiene mucho que ofrecer al mundo. Carmen sigue llorando, pero ahora hay algo diferente en sus lágrimas. Miguel me mira con ojos de niño arrepentido. Eduardo guarda lentamente sus documentos sin firmar. ¿Y si fallamos?, pregunta Eduardo. ¿Si no logramos convencer al licenciado? Entonces, habrán perdido no solo el dinero, sino también la oportunidad de recuperar a su madre antes de que sea demasiado tarde. Se van los tres juntos, como vinieron, pero ahora en silencio. Desde mi ventana los veo caminar por la calle empedrada, hablando entre ellos, con gestos que no había visto en años. Gestos de hermanos, que realmente se comunican, no solo coordinan estrategias. Esa noche, mientras bordo flores de cempasúchil en un rebozo negro, pienso en Aurelio y en su regalo final. No fue solo dinero lo que me dejó, fue la oportunidad de recuperar a mis hijos y de recuperar mi propia dignidad. El teléfono suena a las 10 de la noche. Es Carmen. Mamá, ¿podría ir mañana a desayunar contigo? No para hablar de dinero o herencias, solo para estar contigo. Claro que puedes venir, mi hija. Te haré huevos con nopales, como te gustaban cuando eras niña. ¿Te acuerdas de eso? Carmen, soy tu madre. Me acuerdo de todo. Cuelgo y sonrío por primera vez desde el funeral. Tal vez, solo tal vez, Aurelio tenía razón cuando decía que nunca es demasiado tarde para que florezcan las semillas que creíamos perdidas. Carmen llega a las 8 de la mañana con una bolsa del mercado y los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. No trae su vestido de maestra perfecta, sino unos jeans desgastados y una blusa de algodón que la hace ver como la niña de 10 años, que solía ayudarme en la cocina. Traje ingredientes para hacer huevos con nopales. Dice tímidamente: ¿te acuerdas cómo me enseñaste a limpiar los nopales sin que me espinaran las manos? Mientras cocinamos juntas por primera vez en años, noto que Carmen ha olvidado algunos trucos que le enseñé, pero fingir recordar hubiera sido condescendiente. En lugar de eso, le vuelvo a enseñar pacientemente cómo cortar los nopales en tiras delgadas, cómo asarlos hasta que suelten su baba sin que se pongan correosos. Mamá,
dice mientras revuelve los huevos. Ayer en la noche estuve pensando, ¿realmente crees que podemos arreglar todo esto? Depende de qué tanto quieran arreglarlo ustedes, mi hija. Yo sí quiero, pero tengo miedo de que sea demasiado tarde. Tengo miedo de haberte lastimado tanto que ya no me puedas perdonar. Me acerco y pongo mi mano sobre la suya. Carmen, el día que naciste, pesabas 2,5 kilos. Eras tan pequeña que cabías en mis 2 manos. Los médicos dijeron que tal vez no sobrevivirías porque tus pulmones no estaban completamente desarrollados, pero yo me quedé despierta 3 semanas seguidas, dándote de comer cada 2 horas, hablándote, cantándote, convenciéndote de que te quedaras conmigo. ¿Crees que después de luchar tanto para traerte a este mundo, no voy a luchar igual para no perderte ahora? Carmen rompe a llorar sobre los huevos revueltos, y por primera vez en años, la abrazo mientras llora como si fuera otra vez mi niña pequeña. Miguel llega cuando estamos terminando de desayunar. Trae herramientas en una caja de plástico y una expresión determinada que no le había visto desde la adolescencia. Jefa, vengo a arreglar todo lo que se ha descompuesto en tu apartamento y que yo nunca me había ofrecido a reparar. Durante las siguientes 3 horas, Miguel cambia los focos fundidos, ajusta las llaves que gotean, engrasa las bisagras de las puertas que chirrían. Mientras trabaja, me cuenta cosas que nunca me había contado, como su negocio de turismo falló porque se enfocó más en aparentar éxito que en dar buen servicio, cómo se endeudó, comprando cosas que no necesitaba, para impresionar a mujeres que no lo amaban realmente. ¿Sabes qué es lo más chistoso, jefa? Los turistas extranjeros que vienen a mi tours siempre preguntan por artesanías auténticas, y yo los llevo a tiendas del centro que venden cosas hechas en China, porque nunca se me ocurrió traerlos contigo. ¿Y por qué nunca se te ocurrió? Miguel se detiene con el desarmador en la mano. Porque me daba pena, jefa. Pena de que vieran a mi mamá como una señora que borda en su casa, cuando yo quería que creyeran que venía de una familia moderna, exitosa. Y ahora me da más pena haber sido tan pendejo. Eduardo llega por la tarde, cuando Miguel ya se ha ido y Carmen está ayudándome a tender ropa en el patio. Mi hijo mayor trae una expresión que no le había visto jamás. Humildad genuina. Mamá, dice sin preámbulos, necesito ayuda. Las siguientes 2 horas son las más honestas que hemos tenido en décadas. Eduardo me cuenta sobre su adicción al póker online, sobre cómo empezó apostando pequeñas cantidades para relajarse después del trabajo y terminó perdiendo los ahorros familiares. Me habla de Rebeca, de cómo ella ha amenazado con llevarse a los niños si él no busca ayuda profesional. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo me he comportado, pero necesito que me ayudes a encontrar un psicólogo especializado en ludopatía, no para que me pagues el tratamiento, sino para que me acompañes. Tengo miedo de ir solo. Es la primera vez en su vida adulta que Eduardo me pide ayuda sin tratar de disimular que la necesita. Claro que te acompaño, mi hijo, pero necesito que entiendas algo. Voy a ir contigo, no como tu banco personal, sino como tu madre, alguien que te ama independientemente de tus errores. Carmen decide quedarse en Oaxaca y buscar trabajo como maestra en las escuelas locales. Su marido no está contento con la decisión, pero ella se mantiene firme. Mamá, estos días contigo me han recordado quién era yo antes de convertirme en la esposa de un ingeniero exitoso de Guadalajara. Era Carmen Ramírez, hija de Soledad Ramírez, mujer que aprendió a ser fuerte viendo a su madre ser fuerte. Juntas establecemos una rutina hermosa. Desayunamos juntas 3 veces por semana. Vamos al mercado los sábados y los domingos por la tarde
Carmen me ayuda a organizar mis hilos, mientras me cuenta sobre los niños de las escuelas, donde está pidiendo trabajo. ¿Sabes qué, mamá? En las entrevistas, cuando me preguntan qué me motiva a enseñar, les hablo de ti. Les digo que aprendí pedagogía, viendo cómo mi madre me enseñaba los secretos del bordado, cómo convertías cada lección en una historia, cada error en una oportunidad. Miguel, por su parte, ha comenzado una transformación radical de su negocio. En lugar de tours genéricos, ahora ofrece experiencias culturales auténticas, y el centro de estas experiencias es mi taller. Jefa, ¿qué te parecería si trajera grupos pequeños de turistas para que les enseñes técnicas básicas de bordado? No como espectáculo, sino como intercambio cultural real. La primera vez que recibo a un grupo de turistas en mi sala, siento nervios de adolescente. Son 8 personas, una pareja de Francia, un grupo de amigas de Canadá, un señor mayor de Alemania y una familia de Estados Unidos. Miguel traduce, pero pronto me doy cuenta de que el lenguaje universal del arte trasciende las barreras idiomáticas. Les muestro cómo cada símbolo que bordo tiene un significado específico en la cosmogonía zapoteca. La flor de 4 pétalos representa los puntos cardinales. El diamante simboliza el ojo de Dios que todo lo ve. Las líneas zigzag son las montañas sagradas que rodean Oaxaca. My grandmother taught me these patterns. Les digo en mi inglés básico, her grandmother taught her. It's a chain of women, teaching women for many, many years. La señora canadiense se emociona hasta las lágrimas cuando logra bordar su primera flor imperfecta, pero hecha con amor. El señor alemán toma fotografías meticulosas de cada paso del proceso. La familia estadounidense compra 3 rebozos y me pide que les escriba la historia de cada pieza. Al final de la sesión, el hijo adolescente de la familia americana me pregunta en español qué ha estado practicando. Señora Soledad, ¿usted es feliz haciendo esto? La pregunta me toma por sorpresa. ¿Feliz? Sí, se ve. Peaceful, en paz. Sí, mijo, soy feliz haciendo esto, porque cuando bordo, platico con mis antepasadas, creo belleza con mis manos y conservo historias que podrían perderse. Miguel me abraza cuando los turistas se van. Jefa, nunca te había escuchado hablar así. Nunca había entendido que tu trabajo fuera tan profundo. Eduardo, que ha comenzado terapia psicológica, me visita todos los miércoles después de sus sesiones. Al principio viene tenso, agotado emocionalmente por enfrentar sus demonios internos, pero gradualmente nuestras conversaciones se vuelven más ricas, más honestas. Mamá, mi psicóloga me preguntó cuándo fue la última vez que me sentí realmente orgulloso de algo, y me di cuenta de que no podía recordarlo. Siempre he estado obsesionado con parecer exitoso, pero nunca con ser genuinamente bueno en algo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que cuando era niño, me sentía orgulloso cuando tú me presumías con las vecinas. Cuando les decías, mi Eduardo sacó 10 en matemáticas. O, mi Eduardo me ayudó a cargar las bolsas del mercado. Pero en algún momento dejé de buscar tu orgullo y comencé a buscar la admiración de extraños. Una tarde de noviembre, Eduardo llega con una propuesta inesperada. Mamá, he estado pensando, con el dinero que Aurelio te dejó, podrías expandir tu taller, convertirlo en algo más grande, más formal. Y yo podría ayudarte con la parte administrativa, sin cobrar comisión, sin buscar beneficio personal, solo como una manera de aprender de ti, algo que realmente valga la pena. Para diciembre, mi apartamento se ha transformado en el corazón de una pequeña revolución cultural. Carmen ha conseguido trabajo en una escuela primaria del centro histórico y viene todas las tardes a ayudarme con los grupos de turistas que Miguel organiza.
Eduardo, por su parte, ha creado un sistema contable impecable para mi negocio y está ayudándome a formar una cooperativa de bordadoras oaxaqueñas. Mamá, me dice Eduardo una tarde mientras revisamos las finanzas. En estos 3 meses has ganado más dinero con tu bordado que yo en mi trabajo formal. Y no es solo por los turistas. Es porque ahora valoras tu trabajo como debe ser valorado. Es cierto. Gracias al apoyo de mis hijos, he elevado los precios de mis rebozos para reflejar realmente el tiempo, la habilidad y la tradición cultural que representan. Un rebozo completamente bordado a mano ahora cuesta 3,000 pesos. Y tengo lista de espera de 2 meses. Pero más importante que el dinero es la transformación de mis hijos. Carmen ha recuperado la pasión por la enseñanza y está desarrollando un programa para enseñar bordado tradicional en las escuelas primarias. Miguel ha convertido su negocio turístico en algo auténtico y rentable y está planeando expandirse a otras artesanas oaxaqueñas. Eduardo ha completado 3 meses de terapia y aunque aún lucha con su adicción, tiene 45 días sin apostar. La prueba más grande llega cuando Rebeca y los nietos vienen de visita para las posadas navideñas. Rebeca, quien siempre había tratado mis tradiciones con condescendencia, llega con una actitud completamente diferente. Suegra, me dice el primer día, Eduardo me ha contado sobre todo lo que ha pasado. Quiero pedirle disculpas por mi comportamiento de todos estos años. Nunca entendí que usted no era una suegra tradicional que se metía en nuestro matrimonio, sino una mujer extraordinaria que mi marido nunca me había enseñado a conocer. Mis nietos, Sebastián de 12 años y Sofía de 8, muestran un interés genuino por aprender a bordar. Sebastián tiene dedos hábiles y paciencia sorprendente. Sofía inventa historias para cada figura que borda. Abuela, me dice Sofía mientras borda una mariposa azul. Mi papá dice que tú eres como una biblioteca, pero en lugar de libros, tienes historias bordadas. ¿Y eso qué significa, mi niña? Que eres muy importante y muy valiosa, y que tenemos que cuidarte mucho. En enero, cuando falta solo un mes para que termine el periodo de prueba, surge una crisis inesperada. El gobierno municipal decide expropiar el edificio donde está mi taller para construir un hotel boutique. Tengo 30 días para desalojar. Mis hijos reciben la noticia de maneras diferentes. Carmen se indigna y quiere organizar protestas. Miguel ve una oportunidad de negocio y sugiere que podríamos asociarnos con el hotel. Eduardo analiza las opciones legales, pero concluye que la expropiación es legal. La verdadera prueba no es cómo reaccionan inicialmente, sino cómo trabajan juntos para encontrar una solución. Durante 3 semanas intensas, los veo funcionar como equipo por primera vez en décadas. Carmen usa sus contactos en el sector educativo para buscar espacios alternativos. Miguel negocia con hoteles del centro histórico para establecer talleres temporales. Eduardo analiza la viabilidad financiera de cada opción y presenta alternativas claras y bien documentadas. Pero la solución viene de donde menos lo esperaba. Una mañana de febrero, Miguel llega corriendo a mi apartamento. «Jefa, tengo noticias increíbles». Me cuenta que una de las turistas canadienses que visitó mi taller en noviembre resultó ser productora de documentales. Quedó tan impresionada con mi trabajo que propuso hacer un documental sobre las bordadoras zapotecas, conmigo como figura central. El documental se va a llamar Guardians of Memory, The Last Weavers of Oaxaca. Y no es solo sobre ti, jefa, es sobre toda la tradición. Pero tú serías como la narradora principal. La productora ofrece no solo pagar por el documental, sino establecer un fondo permanente para preservar las técnicas de bordado tradicional.
El fondo incluye la compra de una casa colonial en el centro histórico, que se convertiría en el Centro Cultural Soledad Ramírez. El 15 de febrero, exactamente 6 meses después de aquella confrontación terrible en mi sala, recibimos la visita del licenciado Mendoza para su evaluación final. Durante 2 horas, el licenciado entrevista por separado a cada uno de mis hijos, revisando el registro detallado que ha mantenido durante estos meses. Ha documentado las visitas, las actividades compartidas, los cambios en la dinámica familiar y los proyectos conjuntos que hemos desarrollado. Mientras esperamos su veredicto, mis 3 hijos se sientan conmigo en la misma sala donde 6 meses atrás me habían tratado como una carga inútil. Pero ahora el ambiente es completamente diferente. Ahora son mis hijos, mis compañeros, mis amigos. Mamá, dice Carmen tomando mi mano, sin importar lo que decida el licenciado, quiero que sepas que estos han sido los 6 meses más importantes de mi vida adulta. Recuperé a mi madre, pero también me recuperé a mí misma. Para mí también, jefa, añade Miguel. Aprendí que el éxito real no es aparentar que tienes éxito, sino hacer cosas que realmente valen la pena. Eduardo, siempre el más formal, se levanta y se coloca frente a mí. Mamá, cuando era niño, tú me enseñaste que un hombre de verdad protege y honra a las mujeres importantes de su vida. En algún momento perdí esa enseñanza, pero la he recuperado. Independientemente del dinero, quiero que sepas que te voy a cuidar y te voy a respetar el resto de mi vida. El licenciado Mendoza regresa con una carpeta manila y una expresión seria. Doña Soledad, después de evaluar cuidadosamente la evidencia de estos 6 meses, mi conclusión es la siguiente. El silencio es absoluto. Mis hijos contienen la respiración. Sus hijos no solo han cumplido con los requisitos establecidos por don Aurelio, sino que los han superado ampliamente. Han demostrado no solo amor y respeto, sino una transformación genuina de su relación con usted. Por lo tanto, cada uno recibirá la herencia correspondiente. Carmen llora de alivio. Miguel grita de alegría. Eduardo me abraza con fuerza, pero yo los detengo. Hijos, antes de que celebren, quiero decirles algo. Saco del cajón de mi cómoda un sobre que he guardado durante semanas. El dinero que van a recibir viene con una última condición mía, no del testamento de Aurelio. Sus caras se alarman. Quiero que cada uno use ese $1,000,000 para hacer algo que honre no solo su propia vida, sino también nuestra historia familiar. Eduardo, quiero que uses tu parte para abrir un centro de rehabilitación para ludópatas en Oaxaca, para que otros hombres no sufran lo que tú has sufrido. Carmen, quiero que uses tu dinero para establecer becas de educación para niñas indígenas que quieran ser maestras. Miguel, quiero que inviertas en crear una red de turismo cultural auténtico que beneficie realmente a las comunidades oaxaqueñas. ¿Y si no queremos hacer eso?, pregunta Miguel con una sonrisa traviesa. Entonces, se quedan sin herencia, y yo me quedo con 3 millones extra para mi fondo de artesanas. Nos reímos juntos, pero todos sabemos que van a hacer exactamente lo que les he pedido, porque ahora entienden que el dinero solo tiene valor cuando se usa para crear algo más grande que uno mismo. Es mi cumpleaños número 70. Estoy sentada en el jardín del Centro Cultural Soledad Ramírez, viendo cómo mis nietos aprenden técnicas de bordado junto a niños oaxaqueños de todas las edades. Carmen dirige el programa educativo con la pasión de quien ha encontrado su verdadero propósito. Miguel trae grupos de turistas que no vienen a consumir cultura, sino a participar en ella genuinamente. Eduardo maneja las finanzas del centro, con la precisión de quien ha aprendido que los números más importantes son los que reflejan vidas cambiadas.
no solo ganancias generadas. El documental se estrenó el mes pasado y ha inspirado proyectos similares en toda Latinoamérica. Recibo cartas de bordadoras de Guatemala, Perú, Bolivia, todas compartiendo sus historias, todas parte de esta cadena infinita de mujeres que preservan memoria a través del arte. Pero lo más hermoso no es el reconocimiento internacional, ni el dinero, ni el éxito del centro cultural. Lo más hermoso es que ayer, cuando Carmen me visitó, no vino porque tenía que cumplir una obligación, sino porque quería pasar tiempo conmigo. Miguel no me trajo turistas, porque yo sea parte de su negocio, sino porque está orgulloso de su madre y quiere compartir esa alegría. Eduardo no revisó mis finanzas, porque yo necesite supervisión, sino porque disfruta trabajar en proyectos que realmente importan. En mi regazo, tengo el último rebozo que bordé, fondo blanco con flores de todos los colores, cada una representando un miembro de mi familia. En el centro, una figura que representa a Aurelio, rodeada de figuras que somos nosotros. Pero estas figuras no están separadas, están conectadas por hilos dorados que forman una red compleja y hermosa. Cuando termine este rebozo, se lo daré a Sofía, mi nieta, para que algún día se lo dé a su hija y ella a la suya, porque he aprendido que las tradiciones no se preservan guardándolas como tesoros intocables, sino compartiéndolas, viviéndolas, pasándolas de mano en mano, de corazón en corazón. Aurelio tenía razón cuando dijo que nunca es demasiado tarde para que florezcan las semillas que creíamos perdidas. Mis hijos no estaban perdidos, solo estaban dormidos, esperando el momento adecuado para recordar quiénes eran realmente, antes de convertirse en quienes creían que debían ser. Esta noche, cuando me vaya a dormir, le daré las gracias a Aurelio por su último regalo, no el dinero, sino la oportunidad de recuperar a mi familia y de demostrarme a mí misma que Soledad Ramírez nunca fue una carga, nunca fue una reliquia, nunca fue menos de lo que realmente era. Soy la guardiana de la memoria, soy la tejedora de historias, soy la mujer que convirtió hilo y aguja en amor visible, y por primera vez en muchos años, soy completamente feliz. Fin justo. Después del entierro de mi marido, mis hijos escribieron: a partir de hoy, todo está bajo nuestro control. Estás muy vieja. Pasé la noche llorando, pero al amanecer hice algo que cambió todo.